según la pregunta, dice, es el resultado de implementar estrategias, medidas de control y prevención de factores de riesgo. Es el resultado. Aquí palabra clave es el resultado. ¿De qué? De todo lo que ya hiciste. O sea, de todo lo que ya se hizo. Y abajito dice, selecciona todas las respuestas correctas. O sea, que había más de una respuesta correcta. El objetivo de la ergonomía, pues, si en la pregunta anterior ya lo teníamos, queda totalmente descartada. Cuidar la integridad de las máquinas, pues era una respuesta muy, muy capciosa. Pues jamás vamos a cuidar. En primer lugar, yo creo que no hay integridad en algo que es, eh, pues, un aparato, una máquina, no tiene una integridad. Entonces, literalmente son una respuesta totalmente capciosa y pues todas las que quedan, pues es lo que acabamos de comentar hace ratito, que fue aumentar la producción, disminuir gastos por efecto de demandas del IMSS y pues obviamente algo muy importante, pues rediseñar el área de trabajo si hay una oportunidad de mejora en esa estación de trabajo. Cualquier cosa, cualquier duda, no hay necesidad de levantar las manos, me pueden preguntar sin problema, ¿sale? Este 5, la pregunta 5, hay creo que fue un error en una diapositiva donde yo les había puesto en un slider ergo y en otro slider ergon. Entonces la respuesta correcta es ergo y nomos, sin la S, ¿eh? Pero aquellos que pusieron ergon, igual se las puse correcto, porque creo que yo me había equivocado. Hice ahí la comparación de las dos diapositivas que subimos y una dice ergon y otra dice ergon. Entonces, si pusieron ergon y nomos, igual se las puse correctas, pero la respuesta correcta es ergo y nomos. Ergo, acuérdense que es ley de trabajo. Nomos, pues son dos vocablos griegos que es trabajo y ley. O sea, en teoría es ley del trabajo o reglas del trabajo, normas del trabajo. Estos son vocablos griegos, pues sería ergo y nomos. Si llegaron a poner ergon, como quiera se los puse correctamente. Y ergos, pues no, ahí también se los puse, les cambié la S de nomos a ergos y le quité la S a nomos. Entonces también era un poco capcioso eso. Es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para el trabajo, los sistemas, productos y ambientes que se adaptan a las capacidades, limitaciones físicas y mentales de la persona. Selecciona la respuesta correcta. Y literalmente habíamos visto que esta era la definición de acuerdo a la Asociación Internacional de Ergonomía, que si se fijan todas estas, literalmente la definición de la Asociación Internacional Española se parece, pero pues ahí teníamos una diapositiva donde había otros conceptos o le añadía otras palabras. Literalmente son muy similares, pero en este caso pues era la definición de acuerdo a la Asociación Internacional de Ergonomía. Definición de ergonomía, referencia a la norma 036, creo que no hay una definición de ergonomía, entonces también esa era una pregunta capciosa. Y si hay una definición, tampoco hay una definición de ergonomía de acuerdo al IMSS, sino que es de la Asociación Internacional de Salud y del Trabajo, en ese sí hay definición. Entonces estas literalmente eran respuestas capciosas. Y aquí vemos la otra respuesta. Es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de productos, sistemas, entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de los usuarios y optimizar la eficacia y seguridad del bienestar. Pues ahora sí es la definición de la Asociación Ergonómica Española de Ergonomía. Esta pregunta, pues no era tan que la llevábamos en orden, pero sí debemos de ver cronológicamente, ¿se acuerdan la investigación que ustedes hicieron, incluso las diapositivas de antecedentes? Entonces era nada más ponerlo de acuerdo a un organigrama cronológico. Y si se dan cuenta, pues son muchos años de diferencia, entonces no debe de haber alguna confusión en cuestión de qué pasó primero y qué pasó después. Aquí literalmente estas dos están
Switchadas, creo que aquí calificé mal, solo tuvo un error y ahí está, ya lo corregí. Pues el término de ergonomía fue propuesto por el polaco Jarzembowski y la que le seguía era después la parte de la aportación de Taylor en Norteamérica, que fue uno de los precursores en ergonomía, y luego viene ya en la década de los pasadita de la Segunda Guerra Mundial, que se considera la ergonomía como una disciplina autónoma al término de la Segunda Guerra Mundial, y luego ya viene ahora sí en orden, promovido por la Sociedad Ergonómica, y luego viene la década de los 80 con la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Luego ya nos pasamos literalmente a la década del 85-90, que ya se cambia el término de ergonomía o se enfoca literalmente a la parte de seguridad en la producción. Y finalmente en los 2002 creo, no recuerdo bien la fecha, es el Consejo Nacional de Ergonómica, establece esa definición, tal cual. Entonces, si se fijan, pues sí hay mucha diferencia en años. Entonces, ahí nada más como cultura, ¿no? O sea, saber algún paso o los pasos de los antecedentes que ha tenido estas aportaciones. Obviamente, antecedentes podemos ir como la investigación que ustedes hicieron, ¿no? Desde aquellos arquitectos, aquellos ingenieros en la edad antigua, pues que se enfocaron en construcciones, que se enfocaron en productos, que se enfocaron incluso en el área de la salud, que fue una de las principales áreas, la medicina, que se empezó la parte ergonómica en esa parte. Y luego viene como que una matriz de algunas definiciones que vimos y vienen switchadas, o sea, puede ver aquí la definición o puede estar aquí la definición. Entonces, nada más era, pues, chequear en qué fila y columna se interceptaba. Nos podemos ir definiendo esta parte. Procesos mentales. ¿A qué se refiere procesos mentales? Pues al estudio de la ergonomía cognitiva. Entonces aquí tenían que interceptar eso. ¿Cuáles son los tipos de sistemas que vimos? Pues vimos dos tipos de sistemas, que fue manual y mecánico. Ojo, tipos de sistemas con tipos de actividad en el trabajo. Hay que diferenciar tipos de sistemas. ¿Qué tipos de sistemas hay? Manual y mecánico. ¿Qué tipos de actividades hay en el trabajo? Puede ser mixta, es decir, que sea física y que sea mental, o puede ser mental o puede ser física. Entonces ahí hay que tener esa definición clara de que unas son tipos de sistemas y las otras son los tipos de la actividad en el trabajo. Después viene una respuesta a lo que nosotros hacemos referencia al estudio de ergonomía física. ¿Qué estudio de ergonomía física? Pues la parte de biomecánica y la parte fisiológica de la persona. Y esta era con respecto a ergonomía física. EPP, las tres siglas o el acróstico EPP, pues es equipo de protección personal. ¿Cuál sería el equipo de protección personal? Pues puede ser una protección auditiva y una protección visual en etc, etc, etc. Entonces aquí solo puse esos dos ejemplos. Y ahora si viene, es el resultado de mixta, mental y física, pues aquí ya lo tenemos, tipo de actividad en el trabajo. Y finalmente, ¿cuál es el resultado del trabajo en equipo? Pues la aplicación de ergonomía organizacional, que acá la tenemos. Entonces, si se fijan, nada más era relacionar pues, la parte de arriba con la parte filas contra columnas. Entonces, no le veía alguna complicación ahí en eso. Todo a partir de este trabajo, si se fijan, son algunas definiciones de acuerdo a la norma 036, que en un momento les dije que leyéramos, solo para conceptos generales, tener esos tipos de conceptos y que a lo mejor a lo largo de este curso ya lo hemos estado implementando, ya hemos estado escuchando estas definiciones y pues obviamente durante toda su carrera, posiblemente en prácticas profesionales, vayan a tener más de estos términos. Entonces es bueno desde ahorita que se empiecen a empapar de esta terminología. Centros de trabajo son los lugares o el lugar
tales como edificios, locales, instalaciones, áreas donde se realiza una actividad laboral. Es decir, toda la infraestructura donde se pueda realizar una actividad laboral y pues era muy fácil, centro de trabajo. Condiciones inseguras, acuérdense que hay una diferencia entre una condición insegura y un accidente o un posible incidencia de trabajo contra un accidente. Entonces, condiciones inseguras son aquellas que se derivan, o sea, es el resultado de la inobservancia, es decir, que no estaba en su total atención, incluso aquí lo dice, o desatención de los procedimientos o medidas de seguridad. Una posible condición insegura. Estudia el puesto de trabajo, 2 puntos, el ambiente de trabajo, ruido, iluminación y temperatura. Esos factores o contaminantes, ¿a qué se le deriva? Pues al estudio de la higiene en el trabajo. Estudia el puesto de trabajo, 2 puntos, el trabajador con los atributos, o sea, estudia al trabajador con los atributos de estatura y complexión, con la parte antropométrica. Igual, estudia el puesto de trabajo, 2 puntos, que comprende mobiliario y herramientas, pues son diseños de los puestos de trabajo. La siguiente dice, es la estimación simple del nivel de riesgo, y eso lo veíamos que es la definición del capítulo 7 de la norma 036, donde venía ahí, o viene más bien, algunos formularios que es una estimación simple del nivel de riesgo, que lo vamos a ver más adelante, pero la definición de estimación simple es la valoración inicial de las condiciones que se realiza de manejo manual de cargas a fin de identificar de forma cualitativa el nivel de riesgo al que están expuestos los trabajadores. Esto es en relación a una estimación simple de un nivel de riesgo. Y prácticamente lo que nosotros hicimos con el inventario económico es esto. Es una estimación simple, o sea, no es algo tan específico, no es algo tan de acuerdo a cierta área, sino que es de una manera general. Y obviamente los resultados que son cualitativos, tú puedes proyectar algunos otros estudios que puedan ser más específicos y saques un resultado cuantitativo, o sea, que ya te dé un posible nivel de riesgo de esa operación. Otra definición aquí pues literalmente yo me equivoqué al momento de calificar. Todas estas, si se fijan, lo vimos ahí en los antecedentes o en la parte de estadísticos, cualquiera de estas enfermedades estaba correcta. Es una de las principales enfermedades en el trabajo, resultado de un desorden del trastorno acumulativo. Esteriopatía, lumbago, síndrome del túnel de carpiano, tenositis o ninguna de las anteriores. Entonces, cualquiera de estas, pues era correcta. Aquí me equivoqué al momento de calificar, por eso los estoy corrigiendo. Y es el resultado de un uso excesivo de algún elemento del cuerpo humano, regularmente una articulación, un tendón o un músculo, pues es el resultado a lo que no te da estas enfermedades. Y es un desorden de trauma acumulativo. Aquella lesión o enfermedad en el sistema osteomuscular y de tejido conjuntivo causado por la exposición laboral de factores de riesgo. Este es un trastorno. Fíjense, diferencia de un desorden a un trastorno. Uso excesivo de algún elemento humano, y aquí ya es la lesión o enfermedad resultado del uso excesivo. Entonces va de un desorden, se convierte a un trastorno. Un desorden por trauma acumulativo se convierte a una enfermedad calificada. Se convierte a alguna lesión o parálisis o incluso imputación de alguna extremidad, ya sea inferior o superior. Y la correlación de la peligrosidad de uno o varios factores y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos en su vida, integridad física o salud, dañar el centro de trabajo, todo eso nosotros lo vamos a englobar en una simple palabra que es riesgo.
toda la exposición que el trabajador está cotidianamente en su estación de trabajo, que pueda dañar la integridad física o salud, que pueda dañarse dentro del centro de trabajo, que pueda causar efectos adversos en su vida, que pueda causar alguna exposición a los trabajadores, una exposición en relación a algo peligroso, pues eso es un riesgo. Entonces eso lo debemos de tener bien en claro. Cualquier cosa que el trabajador esté expuesto, que puede dañar cualquiera de estas eh, definiciones, nosotros lo tenemos que considerar como un riesgo en el trabajo. Y acuérdense cuáles son los posibles riesgos o cómo se clasifican los riesgos en el trabajo. Es en el trayecto, dentro de la estación de trabajo o el resultado de un trastorno, que sería una enfermedad calificada, una enfermedad laboral. La manifestación mental o física local o general no patológica sobre un sobreesfuerzo físico, esfuerzo excesivo, completamente reversible con el descanso. Aquella que te puede causar eh, como el resultado de un sobreesfuerzo, como el resultado de algo que estás haciendo extra, pues existe dentro de la industria como aquellas operaciones que son muy repetitivas, aquellas operaciones que estás en una mala postura, aquellas operaciones que estás cargando diferentes manejo de materiales o incluso aquel tiempo extra que te quedas, independientemente de tu operación, pues puede causar una fatiga y es considerada fatiga laboral, fatiga de trabajo. Y aquí vemos algunas definiciones de acuerdo al, a, a las posibles. ¿Se acuerdan que la parte ergonómica es una ciencia integral, multidisciplinaria, que no solamente es ergonomía, sino que también involucra la parte de seguridad e higiene, la parte de seguridad industrial, o sea, higiene industrial, seguridad industrial, y no solamente tal cual ergonomía, sino que es algo integral? Entonces, actos y condiciones inseguras, eso va directamente relacionado a la seguridad industrial. Agentes contaminantes, directamente relacionado a higiene industrial. Pero no quiere decir que esté fuera de la parte de ergonomía. Acuérdense que la ergonomía es una ciencia multidisciplinaria, es algo integral, que la higiene industrial y la seguridad industrial tienen el mismo resultado que la ergonomía, la integridad y seguridad de las personas. Y pues aquí estas dos preguntas literalmente estarán a su criterio. En la última pregunta era que lo que ya habían hecho me lo explicara, que era la carátula, que me explicaran los resultados y que me dieran algunas recomendaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? ¿Todo bien? ¿Qué porcentaje tiene el examen? ¿Perdón? ¿Qué porcentaje tiene el examen? Habíamos dicho que creo yo que el 10%, ¿no? Ya Profe, yo habíamos... sí tengo una duda y Dime. es que ya vi que en la última pregunta pedí aparte de la carátula y un escrito. Ajá. Entonces yo intenté hacer como una hoja, pero solo me permitía subir una imagen y pues el archivo no lo cargué y lo borré. No Solo sea puse la imagen. mentirosa, claro que no. Miren, fíjense cómo estaba calificada. O sea, incluso hubo gente que me subió hasta sus presentaciones, o sea, toda la presentación, y al final agregó una diapositiva y ahí me puso sus conclusiones. Entonces, incluso Y usted es que ya pudiera haber vi que le impreso, comenté que había tenido también problemas, se me hace que fue con mi computadora o algo. probablemente, porque esto ya está configurado. Fíjense, aquí la voy a editar. Número de archivos, puedes cargar un archivo hasta 1 GB de, de capacidad, o sea, 1 GB es mucho, ¿no? O sea, hubo gente que me cargó, por eso les dije, anexen su carátula
Para mí era bien fácil, abrir el PowerPoint donde lo tenía, borraba todo lo demás, ponía no solamente mi carátula y abajito en un escrito podía explicar los resultados y las recomendaciones. Hubo gente que me copió esa carátula en un Word y ahí mismo puso las recomendaciones. Entonces, pues ahora sí Sí, como que entonces se me era hace que fueron fallas mías. era el criterio de cada uno. Digo, ahí les puse algunas observaciones, entonces para que también lo tomen en cuenta. Y el resultado, bueno, la calificación del examen, acuérdense que ya habíamos tenido aquí pues un Excel donde habíamos puesto nuestros nombres y acuérdense, es el 10% del examen del primer parcial, es el 10%. Las prácticas, el 35%, que aquí ya califiqué las prácticas que llevamos, la exposición, el 15%, y el proyecto, el 40%, y eso te debe dar un total del 100%. Eso ya lo habíamos dicho, desde un principio del día de clases. Si usted se apuntó aquí, usted debió haber visto ese porcentaje. Incluso pues ya están cargados, ahí también les retroalimenté algunas de las tareas o de los trabajos que hemos hecho, aquí también ya están cargados. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario con respecto al examen? ¿El proyecto va a ser individual? No, yo creo que en equipo también, porque pues acuérdense que ahorita tenemos muchas limitaciones, no podemos ir a la industria, no podemos ir a una visita a un taller por medidas de seguridad, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Pero pues para que se apoyen y se ayuden entre ustedes, ya habíamos dicho que era en equipo. ¿Comentario? ¿Dudas? Pues aquí yo tengo ¿Va a todas las ser de 2 o de estadísticas. 3? Aún no, todavía no sabemos. Déjenme ver cómo es, cómo vamos a estar llevando. Obviamente les voy a dar tiempo para que se pongan de acuerdo, pero todavía no se decide. Déjenme ver hasta qué punto llegamos de todo esto y luego ya. Si es mucha la carga, pues obviamente 3 personas, pero si es tranquilo, pues en parejas yo siento que está perfecto. Incluso hasta individual lo podemos hacer. Es lo que les comentaba, aquí ya el sistema me lo da, ya nada más es revisar y literalmente se publican. Esto les va a llegar a todos ustedes al correo o incluso vuelven a entrar a su correo, al link, y ahí van a encontrar su calificación. Es lo que les comentaba, como ya está programado, ahora sí que si yo modifico esto, las respuestas de sus compañeros son las que se pueden desechar. Entonces, al final nos quedamos con la gente que tuvo problemas, no pasa nada, ahí podemos hacer algo. ¿Comentario del examen? Si no, para cerrarlo. ¿Lo cierro? Bueno, listo. ¿Qué era lo que habíamos visto o qué era lo que habíamos quedado pendiente dando un tema totalmente, un giro de 180 grados? Era una metodología que se llama el método Ruler, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir del método Ruler? Incluso este link o esta página yo se los había dejado también ahí en el link, donde si nos damos aquí en la parte de métodos, vienen todos los métodos que existen y viene una descripción, pues obviamente teórica, de cada uno de los métodos. Entonces, esta es una información que nosotros la tenemos dando un solo clic. No hay necesidad, ahora sí, de que investigar o buscar en un libro, sino que literalmente como esta empresa se dedica a esto, obviamente es por parte de la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí nosotros fue lo que les comentábamos, que tomamos esta certificación, evaluación de riesgos, incluso tenemos acceso a un software. Si nos alcanza el tiempo con nuestro correo institucional, podemos tener una prueba de hasta 30 días utilizando un software para poder hacer, aquí le puse método Reba, para poder hacer las evaluaciones sin necesidad de arrastrar el lápiz. O sea, literalmente ya está programado, selecciona las respuestas y literalmente te da el resultado. Pero antes de eso, pues es importante saber
cómo se hace, ¿no? O sea, podemos tener toda la tecnología posible, pero si nosotros no sabemos cómo se hace, cómo se interpreta, cómo se analiza, pues de nada sirve. Entonces, es necesario ahora sí que chutarnos esta parte teórica. Y antes de empezar yo, ¿qué me pueden comentar? ¿Qué investigaron del método Ruler? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Se basan principalmente en estudiar la postura de la persona, ¿no? Ok, la postura de la persona. Muy bien. Para poder buscar mejores, mejoras en cuestión de las posiciones en los trabajos. Ok, su principal objetivo pues es una mejora en la postura, ¿verdad? En las posiciones de los trabajadores. Muy bien. ¿Qué más? El, el mismo método como que divide al cuerpo en grupos. Si no mal recuerdo, los brazos, las manos y todo eso es el grupo A, y lo que es el torso es el grupo B. Perfecto. ¿Qué más se le agrega a cada uno de esos grupos o a cada una de esas posiciones? Una tabla de puntaje En relación a los ángulos El dependiendo de grado. la posición que se encuentre el trabajador. muy bien. Incluso ese mismo puntaje se puede modificar, ¿verdad? O no se puede modificar. Sí, sí se puede. ¿A labor de qué? A labor de agregarle esfuerzos, o sea, fuerza. Y hay otra tabla que también se modifica a labor de repetitividad, de frecuencia. Entonces, es bueno que ahora sí estemos hablando de como que todos estemos entendiéndonos. Quiere decir que sí hicieron la tarea. Pues literalmente la introducción se los dejo para que ustedes lo lean. Él fue el que desarrolló este personaje, fue el que desarrolló este método y a partir de este método se hizo un nuevo método que se llama REVA, que es el luego nos ponemos de acuerdo con eso. Y como ustedes lo dijeron, analiza posturas individuales que a su vez se convierten en conjuntos, en grupos. El grupo A es la parte de las extremidades superiores, que viene siendo el brazo, el antebrazo, las muñecas, el giro de la muñeca, y el grupo B que se compone de tres partes, que sería el torso, el tronco, como coloquialmente lo conocemos, el cuello, la postura del cuello, y las piernas. Y lo importante de este método es que nosotros debemos aplicarlo tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la persona por separado. Porque muchas veces, como no todos son diestros, ¿no? Y en la industria se necesita que la mayoría utilice ambas manos para poder hacer el trabajo un poco más rápido y que no exista tanto tiempo muerto. Pero muchas veces, y eso es hablando de cultura, siempre cargamos los esfuerzos a una sola mano. Eso va a hacer que tengamos una mayor exposición de riesgo en esa parte. Entonces es importantísimo hacer tanto el lado izquierdo y el lado derecho. Obviamente con la experiencia usted identifica literalmente cuál postura o cuál parte del cuerpo humano tiene una mayor eh, sobreexposición al riesgo. Entonces ya no va a analizar la que no tiene, sino la que tiene mayor. Nosotros analizando la que tiene mayor exposición de riesgo, podemos tomar conclusiones. Y obviamente lo que tiene exposición menor, con las recomendaciones, pues va a estar mucho mejor, ¿no? O sea, estamos analizando el máximo percentil de riesgo que puede ocasionar esa exposición de riesgo. Entonces, vamos a empezar. Si se fijan, aquí la forma de analizar es totalmente visual. O sea, nosotros, como lo dijimos ahí en el método, en el inventario ergonómico, primero nosotros tenemos que empaparnos de la operación.
Tenemos que saber qué está haciendo paso a paso, y fue lo que nosotros también hicimos, que fue desarrollar una HOE, una hoja de operación estándar, que a su vez nos va a ayudar como una guía para saber cuál es el flujo de información o cuál es el flujo del proceso a lo que está expuesto la persona. Importante, recomendadísimo tener instrumentos para poder hacer este análisis. El ojo humano nos engaña siempre. Nosotros podemos ver una perspectiva y a lo mejor esa perspectiva no la está viendo el compañero que tenemos a un lado. Obviamente la perspectiva es personal. Entonces es importantísimo definir cómo vamos a analizar a la persona. En primera instancia, nosotros debemos de analizarlo de acuerdo al plano en el cual la persona está parada. Y si se fijan, es un perfil totalmente izquierdo o derecho. Si nosotros hacemos una inclinación a ese ángulo del plano sagital, probablemente nuestra perspectiva esté fallando y obviamente el ángulo que nosotros queramos analizar es incorrecto. Entonces, una de las formas más fáciles, hablando en la experiencia que hemos tenido, es grabar a la persona. Y la grabamos de una parte frontal y de una parte lateral y obviamente la contraparte. Tener esos tres posibles ángulos, frontal, lateral izquierda y lateral derecha, nosotros podemos ver, a lo mejor en el primer video, en la parte frontal no se alcanzó a ver que la mano sí la puso. Ven que el brazo, hay una de las observaciones del brazo que si cruzas el plano central de tu cuerpo, pues puede modificarse pues ese ángulo. Entonces, grabar a la persona tanto frontal, lado izquierdo y lado derecho, y en su caso, grabarlo por la parte de atrás, pues ahora sí que estamos viendo en su completo las posiciones que toma la persona. Entonces debemos de tener ese análisis visual de una forma correcta. Y aquí tenemos un ejemplo, como que está medio ladeado, tiene cierta inclinación, o sea, nosotros como si lo estuviéramos girando hacia alrededor del cuerpo, no lo vemos totalmente lateral izquierdo o lateral derecho. Entonces, debemos de ver esa parte. Una de las opciones en las cuales nosotros tenemos es grabarlo y a partir de la grabación sacar fotografías exactamente en el punto en el que nosotros queramos analizar. Este método se debe de descomponer primero en todas las actividades que tienen mayor riesgo. Ejemplo, el método de empaque. ¿Cuál creen que sería la postura en la que la persona tiene mayor riesgo? ¿Cuando la toma, cuando la deja o cuándo? Cuando pone las partes en la caja, cuando las está quitando de la mesa de producto terminado o qué onda. ¿Cuándo creen que esa postura sea de mayor exposición? Cuando les está pasando a la caja, ¿no? Cuando las está pasando a la caja. Ok. Fíjense. ¿Dónde dice abrir con? Aquí está. A ver, creo que es ese. Ahí está. ¿Cómo está la postura de esa persona? Y todavía no los está pasando a la caja, ¿eh? ¿Cómo está esa postura? Está muy inclinada. Está incluso inclinada. Ahí su compañera vio que el torso está inclinado. Muy bien. ¿Qué más? Se está estirando La mucho. extensión del brazo. Está totalmente extendido el brazo. ¿Se está estirando qué, perdón? Que se está estirando mucho. Se está estirando mucho. Obviamente no alcanzamos a ver las piernas, pero probablemente tenga una pierna en el aire. Si han hecho ustedes ese movimiento, ¿no? Que se estiran para alcanzar algo y suspenden una pierna en el aire para poder alcanzar ese objeto. Posiblemente esté ahí.
Obviamente esa foto no nos ayuda a nada. Y fíjense esta, ¿qué está pasando cuando las está acomodando la caja? Posiblemente Se Se está inclina el brazo. inclinando. está inclinando, ¿ok? Posiblemente está adoptando la misma o peor o un poquito menos postura en la cual la persona está tomando las piezas de aquí al estarlas acomodando acá. Pero esta está un poquito más crítica, porque acá solamente las toma. ¿Y aquí qué está haciendo con las piezas? Las está colocando de una manera precisa y específica. Entonces, esta posición está suspendida más que esta, porque esta solamente las toma y no importa cómo las toma. Pero aquí esta posición, si esta queda chueco, esta posición va a quedar suspendida un mayor tiempo para que esta se llegue a acomodar. Entonces, ¿qué es lo que hace el método Rula? Hace esto. A partir del video, selecciona las posturas con mayor riesgo posible. Si nosotros no podemos identificar cuál es la postura con mayor riesgo, es necesario hacer el método Rula para cada una de las posiciones. Es decir, desde que puso la caja, posición 1. Y hacer ese switch, congelar esa imagen y cómo está poniendo la caja. Desde que puso las piezas acá, 2. O sea, literalmente el método Rula, si no tenemos obviamente la experiencia de saber cuál es la postura con mayor exposición al riesgo, hay que hacerlo de cada uno de los pasos de la HOE, hay que hacer el método Rula. Pues ya se imaginarán el trabajo que es eso. Entonces, por eso nosotros debemos empaparnos primero para decidir al menos cuántas posturas son las que tienen mayor riesgo. Ya lo vimos anteriormente. Es la postura al momento de tomar las últimas piezas, porque a lo mejor tomando las primeras piezas no adopta esta postura, pero tomando las últimas piezas adopta esta postura. Y acomodando las últimas piezas también adopta esta postura. E incluso, usted lo mencionaron, al estar acomodando la caja, también adopta una postura un poco crítica. Entonces, ahí tenemos 3 posturas críticas de todos los pasos de la HOE. Entonces, al menos debemos hacer el análisis en esas 3 posturas críticas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si nosotros ya sabemos que la persona es diestra, probablemente la persona esté equilibrándose la exposición de riesgo en ambos brazos, pero muchas veces o es zurdo o es derecho. Y hay una exposición más fuerte en un lado. Y es por eso que nosotros debemos hacer el análisis de las dos para saber cuál es la exposición de ese riesgo en ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto. Definir primeramente qué posturas, qué actividades son las que tienen una mayor exposición al riesgo. Y aquí viene una metodología y es lo que acabamos de hacer. Dice, determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos. ¿Qué fue? Nosotros hicimos un video. ¿Dónde empieza este ciclo de trabajo? ¿Se acuerdan? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza la operación de empaque? Cuando pone la caja, ¿no? Cuando pone la caja. ¿Y dónde termina? Cuando ya pone la caja en una de En el estas rack de llevas. producto terminal. Es correcto. Entonces, nosotros ya definimos el ciclo. ¿Cuántas veces lo hay que observar? Pues las veces que sean necesarias para poder ver cuál de estos ciclos o son muy cortos o son muy largos, o podemos decidir y seleccionar lo que acabamos de hacer, qué posturas se van a evaluar. Al seleccionar, nosotros tenemos la certidumbre de que esas posturas son aquellas, aquí lo menciona, que son a priori. Es
y obviamente es una suposición de nosotros, que tiene una mayor carga postural o que tienen una mayor duración o que su frecuencia pues es mayor a lo que referente a otras posturas. Entonces, determinando el ciclo, que fue lo que primero que hicimos con la HOE, seleccionamos las posturas que tienen una mayor carga postural y después determinamos si vamos a analizar el lado izquierdo o el lado derecho o en su caso ambas. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto es lo más difícil, ¿eh? Estos primeros 3 pasos es lo más difícil. Obviamente con la práctica esto se va a hacer más fácil. Entonces, En cuestión de determinamos dónde las... empieza y dónde termina el trabajo. ¿De qué, perdón? Perdón por interrumpirlo. No, adelante. En el punto 2, el seleccionar las posturas, ¿usted las va a especificar, o sea, bueno, nos las especifican ahí o nosotras las tomamos a criterio? ¿O cómo? Es correcto. Usted va a seleccionarlas, por eso le digo que es lo más difícil. De todas esas, pero ustedes si fijaron, concordamos con el ejemplo anterior, que era al tomar la pieza y al acomodar la pieza y al bajar la caja. Pero ¿cuál pieza? Pues la que se está estirando más. ¿Para qué analizar una postura que a lo mejor está trabajando en su área de confort, a la altura de los codos, que está totalmente recto el tronco, que no existe una exposición de la postura a un posible riesgo? Pues ¿para qué analizar esa postura que a lo mejor es neutra, ¿no? O sea, que no tiene un posible riesgo. Es necesario la más, o sea, la más crítica, la que tú dices, no, hombre, se está agachando y aparte está cargando 20 kilos y está totalmente, no se agacha flexionando las piernas, sino que literalmente la espalda está totalmente flexionada, o sea, el tronco. Entonces usted tiene que tener ese feeling para esta parte, para decidir cuál es la que tiene la mayor carga postural. Puede analizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 posturas. No importa el número de posturas. La idea es que al final del día nosotros vamos a tener un resultado por postura y finalmente va a haber la que tiene una postura 10, la que tiene una postura, o sea, un nivel de riesgo 10, nivel de riesgo, bueno, aquí no es 10, es 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero ya sabemos cuál es el análisis de ese ciclo de trabajo. ¿Sí me explico? Sí, ya quedó más claro, gracias. Por eso le dije o por eso les comento que esto es lo más difícil, o sea, el hacer el análisis, súper padre, ¿no? Pero saber qué es lo que vamos a analizar, eso es lo difícil. Usted tiene que tener ese feeling y si no está seguro, añada otra postura, añada otra fotografía. Y si no está seguro cuál lado es el que está o cuál es el lado que tiene mayor carga postural, pues hay que analizar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. O sea, es una champita, créanme que este método o sea, es arrastrar el lápiz y regresarse a la estación de trabajo y ver y qué está pasando y cosas así. O sea, y esto es padre porque no es algo físico que vamos a tener en piezas de producción, sino que el resultado de esto es pues literalmente ayudar a la persona, ¿no? O sea, estamos jugando o estamos analizando, estamos con una moneda en el aire. Si nosotros nos equivocamos, el resultado puede afectar directamente a la integridad y seguridad de la persona. Pero si nosotros hacemos una buena chamba, podemos aumentar la calidad de vida de esa persona, dando algunas recomendaciones para poder el día a día que ejerza su trabajo sin necesidad que en un determinado tiempo, ya sea corto o mediano plazo, pueda tener un trastorno musculoesquelético, que es la definición de lo que acabamos de ver. Algo irreversible. Y pues eso es lo padre, ¿no? Que siento yo que si sabemos cuál es el resultado, lo vamos a hacer con toda la precisión posible. Y obviamente, si tenemos alguna duda, regresarnos otra vez a hacer el análisis. Teniendo todo esto, ya teniendo este punto y este punto, podemos tener la evidencia posible.
Yo se los dije al principio, un video y luego a partir del video tomar esos screenshots de esas capturas y determinar cuál es la postura. Ahorita nuestros teléfonos son tan tecnológicos que hay aplicaciones para medir ángulos a través de la cámara. No sé si la han visto o han tenido la oportunidad incluso de hasta medir. Hay reglas ahí electrónicas. Entonces, si tú tomas la foto, literalmente te da las dos opciones de qué ángulo quieres medir. Pones una línea, pones otra línea y literalmente te da el ángulo que está entre esas dos líneas. Entonces, nosotros no necesariamente tenemos que imprimir las fotos y con un transportador medir el ángulo de inclinación. Ustedes lo van a ver que las posturas que se adoptan o el análisis es muy fácil. O sea, a simple vista se puede medir el ángulo o se puede determinar, no medir el ángulo, se puede determinar qué tipo de postura está tomando el operador. Teniendo ya esas fotos, determinamos cuál es la puntuación de cada parte, obtenemos las puntuaciones y vamos con la siguiente. Siguiente. Es decir, siguiendo esta metodología. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Puntuación del brazo. Si se fijan, es lo que les estoy comentando. Usted no tiene necesidad de medir si está 91 o 92 o 93. Si está arriba de la parte horizontal perpendicular a su hombro, es de nivel 4. Si está entre 20 atrás o adelante grados, pues es de nivel 1. Y aquí obviamente, si tenemos alguna duda, pues sí es necesario medir con respecto al tronco, lo que nosotros estamos haciendo. Y estas dos posturas, obviamente, sí es un poco más complicado. O sea, si está entre 45 y 90 grados, es nivel 3. Si está entre 20 y 45 o menor a 20 grados, pues es nivel 2. Mayor a menos 20 grados es nivel 2. Y literalmente, si se fijan las posturas, esta parte es muy sencilla de verlo. O sea, si la persona está trabajando aquí o está trabajando aquí. Esta medida está un poco fuera de lo cotidiano. Sucede, pero está fuera de lo cotidiano. ¿Qué nivel de la puntuación del brazo creen que pueda tener la persona de la primera imagen? ¿Se acuerdan de la primera imagen? Esta. ¿Cuál creen que es el nivel? ¿Está aquí en el 1? Sería en el El 4, No, ¿no? del nivel nivel 2. 2. El 3, ¿no? Fíjense cómo está el tronco y cómo está el brazo. Estamos analizando el brazo. Si se fijan en el Está en nivel el 1, está 3. totalmente fuera ni al caso, o sea, no está trabajando a esta distancia. Tampoco está trabajando, Yo digo fíjense que es cómo el tiene que tener el 4 brazo. porque está más abierto de 90 grados, ¿no? Entonces, la duda, ya se fijaron dónde es, o es en el 3 o es en el 4. Entonces, ahí tenemos que hacer, pues, la medición con respecto al tronco, la cabeza y el ángulo. Y probablemente salga un poquito arriba de 90 grados. Probablemente, no sabemos. Hay que medirlo. Pero lo que les comentaba, es demasiado subjetivo ver en qué posición nos vamos a enfocar. O nos ponemos en el 3 o nos ponemos en el 4. Tenemos que medir esta parte con respecto a esta parte. Yo utilizo AutoCAD cuando estoy haciendo algo que quiero saber específicamente, exporto la imagen en AutoCAD, hago una línea, hago otra línea y mido el ángulo. Que les voy a enseñar este ejemplo, no necesariamente usted lo tiene que hacer, digo, ya hay, usted exporta la imagen a la aplicación de su celular y literalmente es lo mismo que hace AutoCAD, te mide el ángulo. Aquí lo voy a hacer solamente en esta ocasión para que ustedes vean que esto es una herramienta práctica. Entonces, exportamos la imagen tal cual. Supongamos que está en perfecta condición. Obviamente eso lo hacemos con fines académicos
esto que estoy haciendo es demasiado ambiguo, o sea, no tiene necesitamos más datos para poder hacer el análisis correcto. ¿Dónde lo habíamos guardado? Aquí debe estar. Sí. Listo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues hacer una línea del tronco totalmente perpendicular a la cadera. Fíjense, lo voy a hacer más grueso para que usted lo pueda observar. Y pues le cambio el color. Yo creo que rojo. Ahí. Obviamente, esto es una precisión no muy exacta, o sea, necesitamos, les comentaba, una evidencia totalmente contundente, pero yo acoplo la línea que esté totalmente perpendicular al tronco, o sea, totalmente a la distancia del tronco. Y si se fijan ahí, ya se alcanza a ver que probablemente esté arriba de 90 grados. ¿Qué necesitamos hacer? Pues otra línea desde el brazo, estamos analizando el brazo, que partas literalmente por el medio del brazo. Ahí, una segunda línea. Tenemos, obviamente, no está totalmente, esa fotografía no nos ayuda no mucho, pero podemos hacer que esta línea pase totalmente por el medio del brazo. Ahí se ve, se alcanza a ver. Con eso, ¿qué postura creen que adopte? ¿Ya se fijaron? 3 o 4. Sin medirlo todavía. ¿Cuál creen que sea? Probablemente 4. Ya se fijaron que este ángulo debe de ser mayor a 90 grados. Y no está entre 45 ni 90. Entonces, literalmente es lo que nosotros hacemos. Hacemos un análisis que es demasiado, que a partir de esta imagen nosotros ya sabemos cuál de estas posturas o cuál de esta puntuación es la que nosotros vamos a obtener. Y para corroborar que es mayor a 90 grados, pues aquí hay una herramienta que te dice cuánto es el ángulo con respecto a eso. Y aquí está, 116. Obviamente es mayor a 90 grados. Si nosotros quisiéramos saber que está entre 45 y 90, tomando esa postura del tronco, el brazo debería estar aquí, tomando esa postura del tronco. Que era, perdón, que es esta parte. Entonces, si nosotros queremos, obviamente como está agachada, por eso el ángulo se hizo así. Entonces, ¿qué es lo que están tomando? Una línea totalmente vertical al tronco con respecto al brazo para que te dé los 90 grados. Entonces, si fijan, podemos hacer el análisis sin necesidad de medirlo. Nosotros ya vamos enfocado, ya va direccionado a qué tipo de postura es. Entonces, en este caso fue 4. Nos vamos a la siguiente. Aquí incluso te dice, hay una extensión desde 20 de extensión a 20 grados de flexión, mayor a 90 grados. Pero esta misma posición, ¿qué le pasa a la posición del brazo? Ya tenemos que es 4. Esta misma posición, ¿qué le va a pasar? Se puede modificar. Aquí está. Esta misma posición, existe una modificación del brazo. ¿Y cuál es esa modificación? Esta.
Si los hombros, Profe, dímelo. y ahí en la tabla las especificaciones de, por decir, desde 20 grados de extensión a 20 grados de flexión, ¿esos siempre son fijos o también son dependiendo de las No, fotos o sea, que tengamos? si te fijas, este es el rango. O sea, aquí si está entre 20 a 20, que viene siendo esto. O sea, tú tienes 1, 2, 3, 4 de flexión, pues estás en el 1. Tú tienes -1, -2, -3 de extensión, pues estás en el 1. O sea, sería este rango de evaluación. Entre 20 grados de flexión hacia adelante hasta 20 grados de extensión hacia atrás. O sea, sería este rango. Puede ser 19, 18 de extensión, 1 de extensión, o puede ser 19, 18, 17. Pero si ya te pasas de 20, ¿en cuál rango caes? De flexión. En 2, En el 2. Y si tú te pasas de 45, ¿a cuál en rango? 3, Y si tú te pasas de 90, en el 4. el 4. O sea, si se fijan, como que está muy subjetivo, o sea, nos da la dirección correcta de saber en qué figura nos podemos enfocar para hacer el análisis. Ahorita de volada analizamos 3 o 4. ¿En cuál estaba? Pues teníamos dudas. ¿Qué hicimos? Medimos el ángulo. 116. Ah, pues es el 4. ¿Sí? Bueno, sí, eso sí me quedó claro. Pero mi pregunta era, o sea, es que si las especificaciones siempre te las dan, siempre son las mismas. Sí, la regla es esto. O sea, no, Ok, el método es este. ok. Hay otros métodos, pero el método Rula es este. Ok, Estamos en 4. ¿Se puede modificar? Sí. Es decir, que los hombros estén elevados, que los codos estén abducidos. Y creo que se puede disminuir si existe cierto apoyo en el antebrazo, que es lo que nos dice en este caso. Hombros elevados, brazos abducidos o existe un punto de apoyo. En esta fotografía hay un punto de apoyo en el brazo, o sea, se está apoyando o está totalmente en el aire. Está en el aire. se apoya En a el aire. tomar, ¿no? La pieza. Fijémonos bien. Existe un apoyo, o sea, algo que tú tengas para descansar. Por ejemplo, yo estoy aquí en el escritorio y tengo los brazos en el escritorio. ¿Qué quiere decir? Que el efecto de la gravedad disminuye, o sea, literalmente estoy descansando mi brazo en el escritorio. Esta persona tiene cierto apoyo, No, sí está en el aire. no, está en el aire. O sea, es lo que debemos de descartar. Entonces, está totalmente en el aire. Entonces, el -1 no aplica. Esta fotografía nos ayuda a ver si tiene los hombros elevados. Pues a lo mejor sí nos ayuda, pero no está haciendo que te estiras el brazo y elevas el hombro, como que estás contorsionándote, ¿no? Y esta postura natural o este movimiento natural de alcanzar algo, no elevas el hombro. Entonces, literalmente, descartamos esa. Y tiene los codos abducidos o los brazos abducidos, es decir, que literalmente los está levantando. Pues tal vez una fotografía de frente nos ayudaría para saber si, aparte de estirar, nos está levantando el codo. Pero el movimiento natural de alcanzar algo no abduces los brazos, o sea, no los haces hacia afuera. Entonces, literalmente no se modifica la puntuación del brazo. ¿Sí me expliqué? O sea, ¿qué de estas 3 posiciones, aparte de que tener un nivel 4, se puede añadir o se puede restar? ¿Sí se ve claro? Digo, obviamente la fotografía no nos ayuda tanto. Para eso necesitamos analizar bien, tener el video completo. Pero si se fijan, no alza los hombros, no levanta los codos, o sea, hacia afuera, y tampoco se está apoyando. Entonces, la puntuación del brazo no se modifica.
Nos vamos a la puntuación del antebrazo. ¿Cómo se mide el antebrazo? Del codo a la muñeca. Del codo a la muñeca. ¿Qué tenemos como referencia? La línea que parte totalmente el brazo, del codo al hombro. ¿Cuáles son esas dos puntuaciones? Solamente hay dos. Entre una flexión entre 60 y 100 y una flexión menor a 60 o mayor a 100. Es decir, está trabajando en este rango o está trabajando mayor a 100 o menor a 60. El brazo de codo a muñeca, sin medir. ¿Qué puntuación del brazo tiene la persona en la fotografía? De codo a muñeca, de codo a muñeca, teniendo como referencia el brazo. Está pegado al hombro, está pegado a las piernas para saber que está menor a 60 o mayor a 100, o está en este rango. Entre Ahí está en 60 el y 100. rango 1. Si se fijan, ni siquiera está flexionado, está totalmente recto. Entonces, no está flexionado mayor a 100 y ni siquiera está flexionado menor a 60. Entonces está en este ángulo. ¿Qué referencia tenemos para poder hacer eso? Que nosotros debemos de tomar este punto, el brazo. Tener esta línea del brazo al codo. ¿Que lo podemos hacer? Para que no haya duda. Ahora esta no va a ser nuestra referencia. Ahora llega a ser esta referencia. Totalmente del brazo. Que es del brazo. Que viene siendo esta referencia. Del hombro al brazo. ¿Cuánto mide esta extensión? ¿Cuánto medirá? Que viene siendo entre 60 y 100. Pues aquí nos va a dar ni siquiera nos va a dar un valor con respecto a esta flexión, porque no existe esta flexión. Entonces, tomamos la referencia del tronco y probablemente esté entre 60 y 100. Tenemos otra línea del codo. Me está tomando ahí, a donde termine. Y probablemente ahí nosotros estamos haciéndolo totalmente erróneo porque no tenemos una fotografía que nos ayude, pero que se vea que está cierto ángulo. Lo medimos. Este ángulo es de 6. Y si nosotros lo medimos con referente al tronco para saber esta flexión, como sea, o sea, entre 60 mayor a 100, entonces hacemos una línea con respecto al tronco. Y sacamos el complemento. Aquí, aquí. Bueno, voy a hacer un poquito más gruesa esta línea.
así, ángulo de aquí a esta línea. Y recorremos la línea del tronco. $47 con referente al tronco. Y si la tenemos bien, no, ese fue. Nos ayuda. Esto también está equivocado. Ahora sí. Ahí lo tenemos. 11. El complemento de con respecto a 90 grados, que es que aquí lo tenemos que hacer a 90 grados. ¿Cuál sería el complemento con respecto a 90 grados de un ángulo de 11? A ver, permítame. Ya lo sé. Aquí lo tengo que hacer a 90 grados. Para tener referencia del 93. Ahí está. El complemento de 90 grados con respecto al ángulo de 35. ¿Cuál es? 65, ¿no? O sea, ¿cuál sería el complemento de 35 para llegar a 90? 65. Entonces, este ángulo con respecto a un ángulo de 90 grados viene siendo el complemento de 35, viene siendo 65. Y si nosotros nos vamos 65, pues llega a ser ese, casi no, ni siquiera lo está flexionando, por eso en la imagen no lo vemos. Entonces 65 grados está entre 60 y 100, pues sí, ni siquiera existe una flexión hacia los hombros y ni siquiera existe una flexión hacia las piernas. Por eso a simple vista, digo, aquí queríamos comprobarlo, a simple vista sabemos que es en la posición 1. No está ni pegado al hombro ni pegado a las piernas. Entonces, esta puntuación es muy fácil de saber. No hay necesidad de medir lo que acabo de hacer. Solo saber en qué el brazo del codo a la muñeca, hacia dónde está. Si se fijan, este espacio que tenemos aquí es el espacio natural de trabajar. Si nosotros lo flexionamos, ok. Si nosotros lo extendemos, ok. Pero este es el área ideal de trabajar a la altura de los codos. Entonces, obviamente en esta imagen, ni siquiera lo tiene flexionado. O sea, viene siendo que viene un ángulo de, con respecto a la medición que hicimos, con respecto al tronco, que mide 90 grados, pues 65. O sea, literalmente ni siquiera lo está doblando. Entonces, no existe una puntuación que modifique el brazo. Pues, quién sabe cuál sería la posición que modifique el brazo. Si está cruzando el plano o si está trabajando por fuera de los hombros. Y esta imagen no podemos saberla porque no la tenemos de frente. Pero una posición en la cual tú te estás estirando, no creo que cruces el brazo por tu plano central del cuerpo. Y tampoco que trabajes afuera del espacio de los hombros. Entonces no existe una modificación del hombro. Entonces es uno, existe una modificación, o sea, cruza la línea media, no. Está trabajando por encima de los hombros, no. Entonces ese se queda en no. La muñeca, literalmente, ahí no podemos ver, pero la muñeca es su forma neutra
existe una flexión entre menos 15 y 15 grados o existe una superflexión mayor a 15 y menor a 15. Pues aquí no podemos saber, pero pues le ponemos 2. Giro de la muñeca. ¿Está girando o no está girando la muñeca? Acuérdense, radial o cubital, hacia el lado del meñique o hacia el lado del dedo gordo. Dependiendo de si existe o no existe, se modifica. Pues aquí tampoco lo podemos saber. No tenemos una foto que nos enfoque literalmente en la muñeca. Entonces no le ponemos ninguna puntuación de la muñeca. Y el giro, o está trabajando en una forma neutra o está trabajando de una sobre supinación de la muñeca o al extremo. Pronación o supinación, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, aquí pues es algo normal el giro de la muñeca, de una forma media, es de puntuación. Entonces, tenemos 4 en el brazo, en el antebrazo 1, en la puntuación de la muñeca 2 y en el giro de la muñeca 1. Para que los vayamos apuntando. Evaluación del grupo B. ¿Qué evalúa el grupo B? Cuello, modificación del cuello, tronco, modificación del tronco y piernas. No hay una modificación para la pierna. Entonces, cuello, ¿cómo estará la persona? ¿En qué posición de estos está la persona? Si nosotros hacemos igual, una línea que cruce hacia el centro y medimos la cabeza no la tiene agachada, ¿verdad que no? ¿Sí la podemos ver? La tiene hacia la barbilla, hacia el pecho. No, incluso la tiene levantada, ¿no? O sea, cuando tú ves, agachas y ves la vista horizontal, el cuello se hace hacia atrás. Es una posición natural. Entonces, existe un punto de extensión. Si ese punto de extensión es mayor a 0 grados, esta puntuación es 4. Entonces, si se fijan, probablemente el cuello, si nosotros medimos el cuello con respecto al tronco, esa es la línea del tronco. Y si nosotros medimos el cuello, o sea, una línea que parta literalmente por el centro de la cabeza, que viene siendo esta, probablemente exista una extensión de la cabeza. O sea, lo ajustamos ahí, a ver, un poquito más. Con respecto al cuello. Fíjense, es del tronco, del cuello con respecto a la posición del tronco con respecto al cuello. Y probablemente exista una cierta extensión del cuello. Esto lo acomodamos. Esto va a estar más hacia el cuello. Ahí probablemente tengamos el cuello, ¿no? Esta es la cabeza. Y lo acomodamos. Se parta literalmente. Pero es un movimiento natural. Fíjense, más o menos está el cuello ahí. O sea, la altura del cuello es esta. Y la distancia de la cabeza. Entonces, como que me fui más para acá. Pero es un movimiento natural. Cuando tú te agachas, tiendes a hacer la cabeza hacia atrás. Es decir, existe una extensión. Y fíjense, existe cierto poco, pero va a existir. Esto lo recorremos más hacia el frente.
de la barbilla, un poquito más. Entonces, aunque estuviera en uno, estuviera aquí la cabeza totalmente, existe cierto movimiento hacia atrás. Y si existe cierto movimiento hacia atrás, aunque sea un grado, nosotros vamos a tener una extensión del cuello. Y esta imagen se ve que la cabeza no está hacia adelante literalmente, sino que la cabeza está un poquito hacia atrás, porque necesita ver horizontalmente. Y como su tronco está ladeado, o sea, está flexionado, pues obviamente la cabeza hace ese movimiento natural hacia atrás. Entonces, literalmente es una extensión del cuello, que es nivel 4. Gira la cabeza o la tiene hacia un lado, pues no se alcanza a ver, pero no, ese movimiento natural no hace que ni gire ni que la flexione hacia los lados. Entonces, no hay una puntuación que modifique el cuello. Y literalmente el tronco, y eso sí es muy fácil. ¿En qué posición está el tronco? ¿En la 1, en la 2, en la 3 o en la 4? ¿Cómo está? ¿En qué posición está el tronco? 3. La 3. Fíjense, está en la 3. O sea, ni siquiera está mayor a 60 grados. O sea, no está totalmente agachado. Y tampoco está totalmente erguido. Entonces está en este rango de evaluación, que es 3. Sin necesidad de medirlo, nosotros podemos saber. Entonces está en el tronco 3. Perdón, en la puntuación del tronco 3. ¿Existe alguna modificación? Es decir, ¿gira el torso o está ladeado? ¿Cómo la ven? ¿Sí giró un poquito el torso? Digo, eso, a lo mejor una imagen de frente nos ayudaría bastante. Pero chéquense los hombros. ¿Está un poquito girado o no? El tronco. ¿Sí gira o está ladeado? O ninguno de los dos. Está ladeado, ¿no? Está un poquito ladeado, si se fijan. Y no sabemos si está girado. Necesitamos una posición frontal. Pero literalmente vemos que está ladeado. Está más cargado hacia la pierna que tiene de apoyo. Entonces, de 3 se cambió a 4. Le aumentamos. Y si estuviera girado, le aumentamos hasta 5. Como no sabemos, aquí lo dejamos. 4. Y luego nos vamos a la posición de las piernas. ¿Cómo está la posición de las piernas? ¿Está sentado? No, lo descartamos. ¿Está apoyándose en algo? O no, no necesariamente está apoyando, sino que la pierna la tiene, que dice los pies están apoyados o el peso no está simétricamente distribuido. Es decir, tiene los dos pies en el piso o literalmente existe una asimetría de las piernas. Pues era lo que les comentaba, que probablemente tenga levantada una pierna. Sí lo han hecho ustedes, ¿no? Que quieran estirar y se estiran y ponen en suspensión una pierna. Entonces, probablemente esta sea. O sea, tendría una pierna levantada, no está totalmente los dos pies en el suelo y no está totalmente, o sea, no está sentada. Entonces, es una puntuación de las piernas con una desviación asimétrica, o sea, un peso no balanceado, que sería 2. Y ya teniendo las puntuaciones de A y de B, nos vamos a esta tabla. ¿Se acuerdan de la puntuación del brazo? ¿Cuánto era la puntuación del brazo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nos regresamos. Júntenlas. Puntuación del brazo. Habíamos dicho que era 4. ¿Se modifica? No se modifica, entonces se mantiene en 4. Puntuación del antebrazo. 1. ¿Se modifica o no se modifica? No se modifica. Puntuación de la muñeca. La inventamos. 2. No se modifica. Y puntuación del giro de la muñeca. 1. Entonces es 4, 1, 2 y 1. Y aquí nos vamos. Puntuación del 4. Puntuación del brazo. 4. Puntuación del antebrazo. 1. Y seguimos en esta línea. ¿Cuánto era
la muñeca, habíamos dicho que era 2, entonces nos mantenemos en esta columna. Es 4, 1 y 2. Y el giro de la muñeca, 1. Entonces, ¿cuál es la intersección de esas 4 combinaciones? 4, 1, 2 y 1, 4. Y obtenemos la puntuación del grupo A, que viene siendo 4. ¿Sí entendimos esta parte? No, profe, ¿lo puede repetir, por favor? A ver, tú misma, dime cuál es la puntuación del brazo. O sea, es que sí los tengo, 4, 1, 2 y Dímelo. 1, Ahí va, pero no sé. 4. Ahí va. Vámonos. Aquí dice brazo. Sí, Tienes que primero seleccionar el brazo. ¿Cuánto era el brazo? 4. 4. Y luego nos vamos a la siguiente evaluación, que es el antebrazo. Y si te fijas, 1 es 1, 2 y 3. 2, 1, 2 y 3. 3, 1, 2 y 3. 4, 1, 2 y 3. Entonces estos 3 te corresponden a ti, porque estás en el 4. ¿Cuál es la Ah, puntuación ok, del antebrazo? ya. 1. Entonces, ¿qué fila te corresponde? Esta fila te corresponde. Nos Ok, vamos a la muñeca. ¿Cuál es la que te corresponde? El 2. Entonces ya no te corresponde más que estos dos elementos. ¿Cuál es el giro de la muñeca? 1 o 2, 1. Entonces te corresponde este. ¿Sí? O sea, nada más vamos interceptándonos. sí. Entonces ya tenemos la puntuación del grupo A. Ahora nos vamos a la puntuación del grupo B. ¿Cuánto era el cuello? Acuérdense que había literalmente un ligero movimiento hacia atrás y es 4. Cualquier movimiento hacia atrás, existe una extensión del cuello. 4. ¿Cuánto es la puntuación del tronco? Hemos dicho que 3, ¿verdad? Entonces, nos mantenemos aquí a estas dos. 4, puntuación del tronco 3. Y las piernas, estaba asimétrico el peso, 2. Perdón, el tronco era 4. ¿Se acuerdan que se modificó? ¿Se acuerdan que el tronco se modificó? Estábamos aquí. Entonces, era 3, pero estaba lateral, o sea, estaba ladeado. Entonces, en lugar de 3, es 4. Y la pierna es 2. Entonces, cuello 4, tronco 3, se modificó a 4, entonces nos pasamos acá. Y literalmente, cualquiera de estas opciones, 1 y 2, viene siendo un nivel de 7. Nosotros estamos en el 2, entonces aquí es 7. Puntuación del grupo A, 4. Puntuación del grupo B, 7. 4 y 7. Teniendo las puntuaciones A y B, esa se va a convertir en C y D. El A se convierte en C y el B se convierte en D. Independientemente si se modifica o no se modifica. Vamos a ver si se modifica la A, esta primera tabla. ¿Es estática, es repetitiva o es ocasional? Aquí te dice, estática, se mantiene por más de un minuto seguido. Esa posición se mantiene, ¿se acuerdan en el video? Esa posición se mantiene más de un minuto. Esta posición se mantiene más de un minuto. Pues no. Esta posición era ponía y quitaba, ponía y quitaba. Esa posición se repite 4 veces cada minuto, pues necesitaríamos tomar el tiempo, pero a lo mejor no se repite cada 4 veces por minuto, porque son eh, diferentes piezas en esto, pero sí podemos hacer un cálculo. ¿Cuál es el cálculo? ¿Se acuerdan cuántas cajas acomodaba por hora, por turno, perdón? 4. Por turno. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y si no, aquí lo tenemos. Teníamos una información ahí que decía que acomodaba ciertas cajas de un número de parte y acomodaba ciertas cajas de otro número de partes. Y por turno creo que eran 14. 10 y 4 pequeñas.
Aquí está, es correcto, 14. 10 de uno y 4 del otro. Como estamos analizando esto, entonces son 4 cajas por turno. Un turno es 7 horas laborables. Entonces, ¿cuántas cajas acomoda en una hora? Sería 7 entre 4. De ese número de par. 7 entre 4. 7 entre 4, 1.75. O sea, cada hora y pasadita de la media hora acomoda una caja. Pero aquí te está dando por minuto. Entonces, si esa lo hace 4 veces cada minuto, se le añade 1. Pero aquí estamos hablando que esa caja la acomoda cada hora y media, acomoda una de esas cajas. Entonces no lo hace cada 4 veces por minuto. Es muy retirado el tiempo en el que lo está haciendo. Se convierte en ocasional, poco frecuente y de corta duración. Entonces, ¿cuánto le agregamos a la para que se convierta en C? ¿Cuánto le agregamos? Si es ocasional, poco frecuente y de corta duración. ¿Cuánto le estamos agregando? Si se entiende o no se entiende. Nada. No es qué tipo de actividad, ni es estática, ni es repetitiva. Entonces es una actividad ocasional. No le agregamos absolutamente nada. Pero aquí está la siguiente tabla. Puntuación por tipo de actividad. Esta es este tipo de actividad. Y esta es puntuación por carga o fuerzas ejercidas. La carga es menor a 2 kilogramos, es decir, ese paquete de piezas de cuero es menor a 2 kilogramos. Este que está acomodando, que te va a acomodar aquí, pues no sabemos. Supongamos que todo eso pesa 2 kilos y medio. Entonces está entre esta parte. Carga entre 2 y 10. Y no es ni estática ni repetitiva, que es esta parte. Entonces puede ser intermitente o es mantenida intermitentemente. Se le agrega uno. Estático repetitivo, aquí tenemos la definición. Estática, con esa carga se mantiene por más de un minuto, y repetitiva, que con esa carga lo haga 4 veces cada minuto. Pues no lo hacen. Entonces existe una carga de 2.5 kilogramos y es intermitente. Entonces se le agrega 1. Entonces SA, que aquí no se le agregó nada, que era 4, pero aquí se le agregó, SA se convierte en C y es 5. Y ahora nos vamos con el B. Igual, aquí no se le agrega nada y aquí se le agrega 1. Entonces era 7, se convirtió en 8. 5 y 8. Entonces nos vamos a la siguiente matriz. Puntuación del C, 8. Si se fijan, esta ya no abarca esa. Quiere decir que literalmente ese punto, la puntuación de 8 ya está sobrevalorada de esa puntuación. Entonces, el punto máximo de esta puntuación es 7. O sea, si tú caes en 8, sigue cayendo en 7, porque es el punto más elevado de la puntuación del nivel. Si cae en 7 o más, se requieren cambios urgentes en la tarea. Es decir, que esta persona, si sigue haciendo este movimiento o esta postura, pues literalmente puede tener problemas en la parte lumbar de la espalda. Puede tener problemas en la parte cervical. Puede tener problemas en la parte de la muñeca o generar una enfermedad que se llama túnel del carpio. Incluso puede tener una distensión en la parte de las piernas, como coloquialmente se dice, un espasmo, un tirón,
donde está ejerciendo más fuerza en las piernas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el nivel de actuación? Que se requieren cambios urgentes en la tarea. ¿Qué pueden ser esos cambios urgentes? El proceso no se puede modificar. Entonces, una posible recomendación es que la persona que esté aquí tenga cierta altura, para que la mesa que está aquí no le quede tan corta y no tenga que estirarse de una manera más larga. Me pueden decir, no, pues hay que cambiar la caja. Ok, pero la caja te la está dando el proveedor así. Es que hay que cambiar la mesa, sí, pero si te fijas está limitada a ese espacio de la mesa. Entonces no hay un rango de recomendaciones más que el Departamento de Reclutamiento y Selección tenga entendido que la persona que va a estar aquí sea de una altura mayor para no tener esa exposición. O tener una basecita arriba, pero ya ocasiona un riesgo que estás teniendo, un posible riesgo por si no te pones atención, te puedes caer. Obviamente, esa parte se puede hacer con tipo baranda. De trabajar en alturas, el trabajo en alturas es arriba de 2 metros, entonces probablemente no exista una regla que te lo impida sin equipo de protección de trabajo en alturas, pero sí tener la precaución de cómo se está trasladando de un lugar a otro, tener al menos el ancho recomendable a 50 centímetros para que la persona pueda manipular entre estas dos estaciones. Entonces, si se fijan, solamente es llevar la puntuación de cada uno de los grupos, de cada una de las posturas, a hacerla, si se modifica o no se modifica, y interceptar las puntuaciones de cada una de las posturas, tener la puntuación global del grupo A, tener la puntuación global del grupo B, añadir si existe un tipo de actividad, añadir si existe un tipo de carga o fuerza, y finalmente obtener una puntuación C y una puntuación D. Que la intersección de estas dos puntuaciones te va a dar una puntuación final. De 1 a 2 es un nivel de riesgo 1 y el riesgo es aceptable. De 3 a 4 es un nivel de riesgo 2 y aquí ya empezamos a hacer cambios. Puede requerirse cambios en la tarea o especificar una profundidad en el estudio. De 5 a 6 es un nivel de riesgo 3 y se requiere un rediseño de la tarea, es decir, hay que hacer una reingeniería de esa área, tanto del método como de la estación. O el 7, que ya se requieren cambios urgentes en la tarea. Y aquí lo vemos con un diagrama de flujo. Se analiza brazo, antebrazo, muñeca, giro, te da la puntuación del grupo A. Se analiza cuello, tronco y piernas, te da la puntuación del grupo B. Obviamente aquí, para pasarlo, para tener la puntuación del brazo, puede modificarse el brazo, puede modificarse el antebrazo y puede modificarse la muñeca. Acá se puede modificar el cuello y se puede modificar el tronco. Las piernas no se modifican y tampoco el giro. Teniendo la puntuación del grupo A, teniendo la puntuación del punto B, le agregamos el tipo de actividad, le agregamos la fuerza y te da una puntuación C para el A y te da una puntuación D para el B. Tenemos una puntuación final y finalmente obtenemos un nivel de actuación, que es lo que tenemos aquí. ¿Cómo les pareció? Está un poco laborioso, ¿verdad? Pero nada más es cuestión de llevar este flujo de información. ¿Qué les pareció? Sí, como dijo, algo Pues sí. laborioso, pero pues Entendible. ya cuando lo haces sí se aprende, ¿no? Pues ya. Pues ya que, ¿verdad? Ujú. Esta presentación se los voy a dejar de tarea. Quiero que le echen un vistazo. Si se fijan, ya aquí les estoy dando una ayuda visual. El ángulo de inclinación con respecto a cada una de las partes. El ángulo de inclinación del brazo. Una
fotografía frontal de la muñeca para ver si existe alguna desviación radial o alguna desviación cubital. Si existe alguna pronunciación o supinación de la muñeca, es decir, el giro hacia afuera o hacia adentro. La tabla para hacer las intersecciones. La puntuación del cuello con respecto al tronco. Si se fijan, cualquier movimiento que voltees hacia atrás ya se considera, digo, aquí les estoy dando la respuesta, una extensión del cuello. Entonces, literalmente aquí tiene 12, pues ya sabemos que es 4, la puntuación del cuello. Pero no sabemos si está rotada o no sabemos si está con la cabeza inclinada. La puntuación del tronco y la puntuación de la pierna. Entonces, no lo vamos a hacer todavía. Esta práctica es para mañana, pero quiero que lo analicen. Si me explico, quiero que empiecen a hacer, ¿qué onda? ¿Cómo está eso? Mañana les voy a hacer un forms con esto para que usted nada más me dé las puntuaciones y automáticamente se califique el forms. Todavía no lo hago, pero mañana lo hago. ¿Sí se entiende lo que vamos a hacer hoy para mañana? Vamos a hacer las tablas con esa O sea, información. mañana lo contestamos, pero quiero que ahorita lo analicen. O sea, ahorita es analizar, que lo entiendan, que sigan el flujo de la información. Ok. ¿Sí? Y mañana les pongo el forms para que hagan esa práctica. Esa presentación se las voy a subir acá, en notas para que usted la pueda ver. Elementos de la ergonomía. Aquí agregamos otra y le ponemos método Ruler. Y aquí hacemos una impresión del archivo. Creo que todo lo tengo en la nube. No, es que este está abierto. Ok. Sí se guardó. Sí se guardó. Entonces lo tengo abierto. A ver. Cierro esto. Ahí está. Es que está un poquito lento el internet. Y lo insertamos. Entonces está en cambiar número de sección, material de clase. Lo vamos a poner. Material de clase. Está en material de clase. Porfa. O sea, esta presentación. Así tal cual. El PDF.
Sí, profe, sí aparece. Sí, sí les aparece o no. ¿En dónde está el material de clase? En la carpeta. Profesor. Ah, bueno, es que me estaba saliendo que estoy desconectado. Ok, entonces, analícenlo y mañana les cargo una práctica para que ustedes, a partir de eso, no te- ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, que si eso está en material de clase. ¿Ibas a comentar algo? No, no. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, que